nos metemos a fondo en un caso que realmente sacudió a Argentina. La muerte del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015. Un caso lleno de misterio, sí, y de muchísima polémica que tuvo eco internacional. Totalmente. Tenemos varias transcripciones, análisis que exploran qué pasó. Murió días después de denunciar a la presidenta de entonces, Cristina Fernández de Kirchner. Y nuestra idea hoy es un poco desgranar los puntos clave, ¿no? La denuncia en sí, cómo fue la muerte, la investigación que vino después. Que fue bastante accidentada, por cierto. Y las teorías, claro, que son totalmente opuestas. Primero, para situarnos, Nisman era el fiscal especial del caso AMIA, el atentado terrorista de 1994. 85 muertos, una barbaridad. Exacto. Y justo antes de morir presentó esa denuncia formal contra Kirchner y otros altos cargos. Les acusaba de intentar encubrir a los iraníes sospechosos del atentado. Esa era la base. Sí. La denuncia era, muy potente. Decía que el gobierno de Kirchner había montado un pacto secreto con Irán. Un pacto que, según Nisman, buscaba que Argentina consiguiera ventajas comerciales, energéticas. Y a cambio, desactivar las alertas rojas de Interpol contra los iraníes. Que son las órdenes de busca y captura internacionales, para entendernos. Eso es. La clave, según Nisman, era un memorándum de entendimiento que se firmó con Irán en 2013. Y decía tener pruebas, ¿no? Escuchas telefónicas, creo. Sí, afirmaba tener escuchas que probaban que el objetivo era bajar las circulares rojas. Y que la presidenta estaba al tanto y dirigía todo. Claro. Para Nisman, ese memorándum era la prueba de que se estaba negociando la impunidad. Exacto. Y lo llamativo, según las fuentes, es que ya había escuchas de noviembre de 2012. Antes de firmar el memorándum. Sí, antes de la firma oficial en enero de 2013. Y en esas escuchas ya se hablaba de un pacto de impunidad. Vaya. Aunque al final Interpol no las levantó del todo, ¿verdad? No, las matizó, añadió una nota sobre el acuerdo bilateral, pero no las eliminó, que era, lo que la denuncia decía que se pretendía. Y en medio de toda esta vorágine, aparece muerto. Domingo 18 de enero de 2015. 4 días después de presentar la denuncia y solo horas antes de tener que ir al Congreso a explicarla. Lo encontraron en el baño de su piso en Puerto Madero. Un disparo en la cabeza. Y aquí es donde empieza el gran lío de la investigación. Las incógnitas, las contradicciones. La primera versión oficial apuntaba a suicidio, ¿no? Porque la puerta principal estaba cerrada por dentro. Sí. Pero resulta que el cerrajero que fue dijo que la puerta de servicio no estaba cerrada por dentro, que la abrió fácil. O sea que había una vía de escape posible. Exacto. Y luego está el arma, una pistola del calibre 22. Que se la había prestado su asesor informático, Diego Lagomarchino. Esa misma, pues apareció bajo su hombro izquierdo. Y él era diestro. Raro, ¿no? Muy raro, sí. Y la prueba de pólvora en las manos, el dermotest, dio negativo en Nisman. Pero el arma sí dejaba residuos cuando la probaron después los peritos. Justo. Y, ojo, el arma estaba limpia, sin huellas. Ni las de Lagomarchina, que reconoció habérsela dado. O sea, que alguien la limpió. Menudo panorama. Totalmente. Y a partir de ahí... un caos de informes forenses. La autopsia inicial, que no concluía nada claro. Peritos de la Policía Federal sugiriendo suicidio. Una junta médica que tampoco se mojaba científicamente. Una autopsia psicológica que no veía motivos para el suicidio. Hasta que llegó el informe de Gendarmería, otra fuerza de seguridad. Y ese informe fue clave. Concluyó que fue un asesinato, cometido por al menos 2 personas. Y esa es la hipótesis que la justicia finalmente aceptó. Homicidio. Pero es que además de la batalla forense, la escena del crimen. Fue un desastre. Se habló de muchísima gente entrando y saliendo antes de que se asegurara la zona, ¿verdad? Sí, algunas fuentes dicen que más de 80 personas, incluido el secretario de Seguridad de entonces, Sergio Berni. Madre mía, sin protectores en los zapatos, manipulando pruebas. Terrible. Un perito que borra una posible huella al coger el número del arma, una alfombra manchada que no se recoge al principio. Y problemas con las pruebas digitales también, ¿no? CDs rayados, accesos al ordenador de Nisman después de muerto. Un cúmulo de despropósitos. La fiscal inicial, Viviana Fein, recibió muchas críticas por centrarse casi solo en el suicidio al principio. Y en medio de todo esto, la figura de Diego Lagomarchino, el que le dio el arma.
¿Qué dijo él? Él siempre ha dicho que Nisman se la pidió prestada, que tenía miedo por sus hijas. Pero la justicia no se lo creyó. No, lo procesaron como partícipe necesario del homicidio. Creen que Nisman nunca pidió esa arma. Y había más cosas raras con él, ¿no? Sí, contradicciones sobre quién llamó a quién ese fin de semana, accesos remotos al ordenador de Nisman justo cuando estaba con la denuncia. Tenía fotos de la investigación AMIA. Usaba un nombre falso con la empleada. Julio, sí. Algunos testimonios lo describían con actitudes un poco como de espía, digamos. Difícil de encajar con la versión del simple préstamo por miedo, la verdad. Y esto nos lleva al tema del espionaje. Que parece inevitable en este caso. Las fuentes hablan de movimientos raros de agentes de inteligencia argentinos, de la SIDE o AFI. Ese fin de semana, cerca de las casas de Nisman y de Lagomarsino. Sí, y se hablaba mucho de una guerra interna brutal entre facciones de espías, unos ligados a Estiuso, el jefe de operaciones recién apartado. Y otros más cercanos al gobierno de Kirchner. Pro y antigobierno, vamos. Exacto, una lucha de poder en la sombra. Incluso se habló de un incendio sospechoso en la Casa Rosada, la sede del gobierno, días antes de la muerte. ¿Qué conexión tenía eso? Bueno, se especuló mucho. Se dijo que quizás se quemaron registros de entradas y salidas desde 2011. Justo cuando, según la denuncia, empezaron las negociaciones secretas con Irán. Eso es. Hubo declaraciones un poco confusas de altos cargos sobre qué se había quemado realmente. Todo muy turbio. Y se sumaba a las acusaciones de que el propio gobierno espiaba a Nisman. Vaya cóctel. Un cóctel muy complejo. Sí. Tenemos un fiscal que denuncia a la presidenta por encubrir a terroristas. Aparece muerto justo antes de testificar. Una investigación inicial caótica, llena de irregularidades, pruebas contaminadas. La justicia finalmente dice homicidio. Pero quedan un montón de preguntas sin respuesta, muchísimas. Hay que decir que la denuncia original de Nisman contra Kirchner por el pacto sí siguió adelante años después, llegó a juicio. Pero sobre la muerte en sí, casi 10 años después, la carátula es homicidio. Pero el quién y el por qué siguen siendo un enigma. Perdidos en una trama de poder político, guerras de espías, relaciones internacionales opacas. nos deja pensando en lo difícil que es llegar a la verdad, ¿no? Cuando el poder y el secreto se mezclan así. Plantea una pregunta muy incómoda, sí. ¿Qué verdades se quedan ocultas para siempre cuando chocan intereses tan poderosos? Es inquietante.